se están levantando las medidas de presión que habían instalado las 6 federaciones del trópico. Pero para ampliar este tema y en general todo lo que ha venido aconteciendo durante el fin de semana, vamos a tomar contacto a esta hora con Miroslava Fernández, periodista y analista política internacional, con quien vamos a analizar toda esta situación. Ya te tengo en contacto, Miroslava, ¿cómo estás? Muy buenos días. Vaya fin de semana el que hemos tenido, con algunas situaciones que sí se esperaban, pero que se vinieron básicamente de sorpresa. Muy buenos días, bienvenida al streaming de TLC. Muchas gracias, Luis. Muy buenos días a toda Cochabamba. Y sí, es cierto, hemos tenido un largo fin de semana junto al feriado del día lunes. Iniciamos este martes, obviamente, ya con las carreras expeditas, ¿no? Eso titula varios de los periódicos el día de hoy. Es muy importante también esta información tras 51 días que tuvimos precisamente de bloqueos, de asfixia a todo el país, y 2 días de limpieza, 2 a 3 días podríamos decir de limpieza y de cierta certidumbre, ¿no? Porque la Asamblea Legislativa ha dado un ok al decreto supremo 5636 que había emitido precisamente el Poder Ejecutivo. Bien, Miroslava, partamos por eso. Durante el fin de semana, en la madrugada del sábado, el gobierno señala decreto de estado de excepción. Ya en las horas de la noche de ese mismo día sábado se convoca a una asamblea, la misma que aprueba ya oficialmente. Queremos que nos señales qué alcances tiene cuán eficiente podría ser en el transcurso de los próximos días y si va a tener los efectos que el gobierno está esperando. Si bien se ha visto desbloqueos y otros, todavía algunos sectores mantienen posturas radicales de que dicen, si bien estamos desmovilizando, estamos en emergencia. Bueno, el decreto aparece cuando el país vive una tensión jurídica sin precedentes, ¿no? O sea, nunca se había tenido un bloqueo, podríamos decir, principalmente al Departamento de la Paz de tantos días. Este decreto supremo ha sido revisado por la Asamblea Legislativa, que lo ha ratificado y ha tenido obviamente la tarea quirúrgica de enmendar, por ejemplo, ciertas contradicciones. Sin embargo, por la celeridad del tiempo, la misma se ha visto ya aceptada hasta las 2 de la madrugada con 36 minutos, si es que no me falla la memoria, ¿no? El Estado obviamente va a ejecutar lo que dice varios de estos artículos que se dan dentro de este decreto supremo. Y bueno, obviamente esto va a servir junto a otras normativas. Por ejemplo, hay una sobre los agentes en encubierto, ¿no es cierto?, que ha salido recientemente en la 1740 o 41, que bueno, también hace referencia a la investigación que se puede hacer en casos incluso de narcoterrorismo. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque obviamente es dentro de la nueva narrativa del gobierno desde el inicio de bloqueos, se habla más de este tema precisamente para hablar incluso de una detención, ¿no es cierto?, a el dirigente Evo Morales, de quien precisamente Gálvez recientemente también ha hablado y ha dicho que los violentos quedan solos, haciendo referencia a el hecho de que el trópico entró en un cuarto intermedio todas sus medidas de presión. Entonces tal vez podríamos desglosar un poco algunas de las sanciones que pueden existir, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de la propuesta del Comité Cívico que pide que se sancione a quienes han sido bloqueados, o sea, han bloqueado, ¿no? Que sancione a los bloqueadores. Y te cuento que pueden existir sanciones civiles, administrativas y penales para quienes participan en bloqueos, así como para los autores intelectuales y quienes los financien. El marco legal boliviano estaría reforzado por el actual estado de excepción y establece diversas vías para procesar estas acciones. Por ejemplo, arrestos y detenciones preventivas. Bajo la vigencia de este decreto, la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas están facultadas para realizar arrestos de hasta 8 horas. Escuchen bien, son 8 horas a personas que incumplan las disposiciones del estado de excepción, como la prohibición expresa de realizar, por ejemplo, bloqueos. Estos arrestos tienen como fin el traslado inmediato ante una autoridad competente para determinar su situación jurídica.
También existe la responsabilidad penal por delitos específicos. Las leyes bolivianas y la Constitución establecen que los bloqueadores pueden ser procesados por varios tipos penales. Por ejemplo, vulneración de derechos constitucionales, ¿no es cierto? Porque la Constitución establece que quienes vulneren derechos constitucionales como el derecho a la vida, la salud o la libre circulación quedan sujetos a la jurisdicción boliviana, siendo responsables tanto los autores intelectuales como los materiales. Ahora, en temas de conmoción interna, la ley 1740 define la conmoción interna como alteraciones graves provocadas por el sabotaje o la paralización de servicios esenciales. También el tema de ataques y violencia, el Decreto Supremo 5636 ordena denunciar ante el Ministerio Público actos de coacción, agresión o presión para obligar a otros a bloquear sin perjuicio de aplicar el Código de Procedimiento Penal en casos de flagrancia. Entonces, podríamos decir a esto que el secretario general de la OEA ha calificado el cierre de caminos que impide, por ejemplo, la llegada de ambulancias, de alimentos como un delito. Entonces, son, digamos, algunas de las figuras que se pueden plantear en base no solamente al decreto supremo, sino también a nuestra Constitución Política del Estado. Algunos dirigentes que han mantenido todavía sus posturas, el caso Trópico de Cochabamba, la Tupac, una vez tenía ya el decreto, ¿podrían de alguna manera ser pasibles a este tipo de acciones legales contempladas en este decreto supremo tal cual tú lo señalas? Definitivamente sí. Por ejemplo, se está hablando de investigación por financiamiento y logística. Denuncias ante la UIF y el Ministerio Público, ¿no? El decreto establece que ante indicios de financiamiento, apoyo material o logística económica para sostener bloqueos, las autoridades deben denunciar esos hechos ante la Unidad de Investigaciones Financieras y la Fiscalía. La ley 1741 asegura que esta ley permite aplicar técnicas especiales de investigación para este tipo de delitos, ¿no? O sea, de financiamiento del terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas en el contexto de las movilizaciones. Entonces, sí, es muy posible que en base a las denuncias que teníamos cuando encontraban 100.000 bolivianos, 150.000 bolivianos en posesión de personas e incluso dentro de una ambulancia que todavía están en investigación, porque el alcalde, tengo entendido, de Villa Tunaria aseguró que era para pagos a médicos del hospital. Bueno, que si se verifica que realmente era para financiar los bloqueos, puede realmente caer la ley encima de ellos, ¿no? Alejandra Torrico la saluda. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el análisis que usted tiene con respecto a esta fragmentación, si se podría decir así, de los sectores movilizados? El pasado fin de semana, más bien, a partir del día viernes, veíamos la firma de un acuerdo de la COP con el gobierno central, los Tupac, que por su lado también decidían desistir de los puntos de bloqueo, y bueno, al final también un Trópico de Cochabamba que decide declararse en cuarto intermedio. ¿Cuál habría sido ese detonante para que exista ese cambio tan radical de un momento al otro y afortunadamente sin ningún tipo de enfrentamientos ni momentos de violencia, para que se pase de pedir de forma tan explícita la renuncia del gobierno de Rodrigo Paz a tener un pliego petitorio y sentarse a dialogar? Lo habíamos planteado precisamente en este programa, ¿no? La semana pasada, que el hecho de dialogar y buscar llegar a un acuerdo con la COP era sacar una ficha del tablero, ¿no? Entonces lograron sacar esa ficha del tablero, que era en realidad la que estaba asfixiando más al Departamento de la Paz. Obviamente, históricamente, el movimiento cocalero junto a Evo Morales, históricamente se acoplaba a las movilizaciones. Yo sé muy bien que una vez, como dice Orwell, quien gana es el quien tiene más o menos la narrativa, ¿no es cierto? Él puede manejar la historia, y eso pasó durante los 20 años que estuvo como gobierno, cuando vemos, por ejemplo, documentales, vemos libros, textos de consulta educativa que muestran en los colegios que en ciertos momentos históricos fue el movimiento al socialismo y Evo Morales quien habría liderado, y en realidad quienes hemos estado presentes precisamente como en temas históricos, por ejemplo, la Guerra del Agua,
no fue liderada por el movimiento al socialismo. La guerra del gas, en ambas yo hice cobertura como periodista, tampoco lideró el movimiento al socialismo, sino fue, por ejemplo, en la primera estuvo Óscar Olivera y también todo lo que fue la coordinadora. Posteriormente se acopló con bloqueos desde el trópico de Cochabamba, pero no fue alguien que lideraba, lo reitero. Lo mismo pasó en la guerra de gas, fue el Malcu. Y también había otro dirigente que estaba en ese momento en el Alto, que inició con un tema impositivo de la alcaldía y terminó con un bloqueo total a los ingresos de la ciudad de La Paz. Empezó también con otro tipo de dirigentes. Entonces, este tipo de situaciones hemos observado dentro de la historia como periodista, que se repite, ¿no? En esta última ocasión también vemos que ellos hacen cálculos políticos. Las 6 federaciones han realizado estos cálculos políticos que obviamente cuando han visto la masificación, el incremento de puntos de bloqueo, ellos han aportado con mayores puntos de bloqueo y esto ha ocasionado obviamente que se acelere de alguna forma, porque ya era un cansancio total del asedio al Departamento de La Paz, la medida del estado de excepción. Entonces ahora lo que estamos observando más o menos viene a ser el resultado de ese cálculo político que vino acompañado de la acusación de narcoterrorismo y de voces de que la DEA iba a retornar al país. Esto implicaba que tal vez podría darse una detención precisamente de Evo Morales, ¿no? Y los cortes de energía, de luz, ese temor que, digamos, cundió dentro de los pobladores del trópico de Cochabamba, también fueron parte seguramente del análisis previo que se dio para hablar de un cuarto intermedio. Para mí, prácticamente este sector, junto a otros sectores sociales, hacen cálculos políticos. Vamos a hacer énfasis en lo que acabas de señalar. Durante el fin de semana, apagones, 24 horas de apagón, este último que ha habido en el trópico y que de alguna manera ha incidido en la toma de decisión de este grupo movilizado de decretar su cuarto intermedio. Ahora, en el marco de todo lo que está aconteciendo, de cómo también el gobierno está asumiendo una posición, ¿se buscará la manera de detener a Evo Morales? El ministro de Gobierno, el señor Oviedo, señalaba: estamos haciendo un plan, tenemos un plan para ingresar al trópico de Cochabamba, señalaban. ¿Será verdad? ¿Va a haber esta situación? ¿Hay la factibilidad de que pueda ocurrir en el marco de los próximos días? Aquí podríamos repetir un poco, no sé si recuerdas, Luis, hace años atrás cuando hubo una especie de error jurídico y Evo Morales, que era presidente, dijo: bueno, ¿para qué tengo abogados? Tienen que arreglarlo. Entonces, esta situación se habría repetido, podríamos decir ahora, en el sentido de que él hace una amenaza en la cual refiere y sugiere a los cocaleros hacer una toma de una de las centrales eléctricas, ¿no? Que son como unas 4 o 5 que existen en toda la zona, incluso hay una termoeléctrica. Esto va sumando, ¿no es cierto?, a las amenazas que la hace en la comodidad, obviamente, de encontrarse en una zona de confort, que es donde se encuentra Evo Morales. ¿Por qué? Porque, digamos, bajo el actual estado de excepción, el decreto supremo prohíbe terminantemente causar daños, ocupaciones, ataques o interferencias contra infraestructura crítica y activos estratégicos, que viene a ser una central eléctrica. También habla de resguardo militar, ¿no? Las Fuerzas Armadas tienen la facultad y el mandato de resguardar plantas energéticas y establecer perímetros de seguridad para garantizar su funcionamiento. Y obviamente ahí cae nuevamente el tema del delito de conmoción, ¿no? La ley 1740 tipifica el sabotaje o la paralización de servicios esenciales como actos de conmoción interna, lo que permite la intervención directa del Ministerio Público en la investigación. Entonces, más o menos podemos hablar de que estarían lanzando pequeños globos de ensayo para ver de ambas partes hasta dónde pueden llegar. Y esta situación obviamente puede en algún momento, es como un hilo, estirarse tanto que se puede romper. Miroslava, entendemos que si bien ha vuelto una pseudo normalidad a territorio boliviano, pues hay una factura económica y social que se debe pagar. Y además le quiero preguntar también, ¿quiénes deberían de pagar todos estos daños?
Bueno, la Constitución dispone que la vulneración, por ejemplo, de derechos concede a las víctimas, como por ejemplo los familiares de 22 personas que han fallecido, que han sido reportados a los sectores productivos o los sectores productivos afectados, el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios de forma oportuna, ¿no? La Constitución Política del Estado impone a todos los ciudadanos el deber de conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución, así como resguardar y proteger, por ejemplo, patrimonio natural, económico. Entonces, el incumplimiento de estos deberes, sumado a la paralización de actividades que ha causado pérdidas de más de 3.000 millones de dólares, fundamentaría la intervención del Ministerio Público para la Dirección Funcional de Investigaciones contra los responsables, pero eso depende muchísimo del Ministerio Público y de lo que pueda hacer la cabeza de este sector respecto a lo que realmente está empezando ya a crecer dentro de una voz en común, ¿no?, de varios sectores productivos, que es pedir que se sancione, se indemnice estos sectores. En ese marco, Miroslava, yo le consulto, es cierto que hay responsabilidades de parte de los movilizados, pero también habría una suerte de responsabilidad por parte del gobierno por no haber asumido las acciones en su debido momento. Tendría que existir, pero no en este momento. Políticamente, obviamente, esto podría darse de acuerdo, digamos, lo habíamos hablado la semana pasada, al hecho de que una vez transcurran los 90 días que es del estado de excepción, aunque obviamente entiendo que se le ha preguntado a Gálvez en la última conferencia de prensa si esta se puede acortar el tiempo, y él ha asegurado que van a hacer la evaluación continuamente para ver si la cortan o no. Toda esa temporalidad de estado de excepción tiene que haber un informe a la Asamblea Legislativa, ¿no? Este informe tiene que darse porque es una responsabilidad del Ejecutivo la correcta aplicación del estado de excepción en base incluso a normativas internacionales. Una vez concluya esta temporada, podría existir, por ejemplo, peticiones de informes orales o incluso un juicio de responsabilidades en el caso extremo, ¿no? Entonces, esta situación todavía no la podemos calcular mientras estemos en el curso de lo que es el estado de excepción. Bien, Miroslava, te agradezco por haber aclarado toda esta situación. Ha habido una suerte de confusión también en relación a lo que ha venido aconteciendo durante este frenético fin de semana, hay que decirlo, porque han venido ocurriendo una serie de situaciones que a muchos han tomado por sorpresa. Te agradezco, como siempre, un placer conversar contigo en torno a estos temas, y seguramente estaremos en otra ocasión compartiendo un poco más de la coyuntura de lo que acontece en el país. Lo más importante, la reunión de familias y de seres queridos que se vieron agobiados y atrapados precisamente en las carreteras, en lugares inhóspitos, sin atención de salud, sin comida ni nada, que se ha dado precisamente este fin de semana, ¿no es cierto? Entonces, como bolivianos hemos tratado de rescatar esas pequeñas historias que han sido muy, muy bonitas. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Te agradezco, Miroslava, y va a ser hasta otra oportunidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes.